Muy, pero muy buenas tardes. Recibimos aquí en primer lugar, aparece Arturo Cano, reportero, cronista, escritor, periodista. Bienvenido, Arturo. Marta Olivia, ¿qué tal? Tere, un gusto verte por aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta reincorporación mía después de una pausa que me resultó extenuante. Ay, ojalá que nos cuentes en el postrecito o antes, Arturo, por dónde anduviste y demás. Y bueno, y también recibimos a Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista de la Gran Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, Tere. Hola, Marta Olivia, Arturo, qué gusto que estés de vuelta, se te extrañó, de veras se te extrañó. Acá estuvimos muy bien acompañados, pero se te extrañó igual. Gracias. Gracias. Y estamos en espera, hoy Fede Bonazo no nos va a poder acompañar, pero estamos en espera de César Pineda en unos segundos más, que se incorpore a esta mesa. Arturo, escuchamos, me parece que los dos alcanzaron a escuchar esta declaración de Israel Vallarta por esta intención de la Fiscalía General de la República, pues de impugnar la absolución. ¿Te parece, Arturo, que de pronto pareciera como que Alejandro Gertz Manero se podría convertir en el jefe de campaña de Israel Vallarta? Pues quizás, y si acaso este personaje, ahora liberado después de casi 2 décadas prisionero sin sentencia, tuviera alguna intención de ser figura pública. Lo que sí hizo Gertz Manero pues fue salir a subrayar las deficiencias, las contradicciones que durante durante un largo tiempo caracterizaron la actuación de la Fiscalía General de la República en este y en otros casos, porque pues cualquier persona con acceso a un buscador en internet puede encontrar cuál ha sido la eficiencia, la eficacia de la actuación de la Fiscalía General, cuántos casos ha podido llevar al ámbito de la justicia, judicializar, cuántas carpetas ha integrado en distintos tipos de delito. Entonces, creo que pues viene a confirmar esta nueva postura de Gertz Manero, pues papel insuficiente, triste, que ha desempeñado esta institución, y también nos viene a recordar que la reforma del sistema de justicia sigue teniendo pendiente, luego de la elección del Poder Judicial, sigue teniendo pendiente la otra gran pata, que es la pata de las fiscalías, de los ministerios públicos, ese otro ámbito o pilar de la justicia sobre el que no se ha actuado o al que no ha llegado el espíritu reformador de la 4T. Bien, gracias Arturo Cano. Tere Rodríguez, bueno, recibimos, ya se encuentra por aquí César Pineda, sociólogo, profesor e investigador, quien hoy nos acompaña en esta mesa bella acá. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Tere Rodríguez de la Vega, tus consideraciones respecto a esta apelación de la Fiscalía General de la República, interés real por las víctimas o simplemente pues poner ahí que ya hizo lo que debía solamente como una medida superficial. No, a mí me parece que es una medida más que de atención a las víctimas, es una medida como de control de daños del fuerte golpe a su gestión frente a la Fiscalía, que fue la sentencia absolutoria de Israel Vallarta. A mí sí me sabe muy mal que el fiscal hable de obligaciones morales y ético-jurídicas ante un caso que implicó el encarcelamiento de una persona por 19 años, casi 20, sin sentencia, o sea, y que entonces
todavía si hubiera hecho el comunicado en términos como de es lo que toca, a la Fiscalía le toca apelar las decisiones, si existen líneas de investigación que sugieren testimonios, no, lo revistió de obligación moral, ético, jurídica. Me parece que es como un poco obsceno, la verdad. La apelación de la sentencia era lo que se esperaba, y como un poco dice Arturo, creo que es una muestra más de que a la 4T, después de lo que cimbró con la reforma al Poder Judicial, que entra, y el nuevo Poder Judicial que entra muy pronto en funciones, el próximo 1 de septiembre, pues lo que falta es como desgualazar o quitar la sombra de Isabel Miranda de Gualas de la Fiscalía, ¿no? De esa señora póstuma que parece que su sombra absolutamente siniestra se sigue extendiendo sobre el actuar de la Fiscalía, ¿no? Entonces, creo que Israel Vallarta puede estar relativamente tranquilo, porque el Poder Judicial me parece que ha sido ya consistente en la dirección que va a empezar a dar a este tipo de casos. Parecería que cabría esperar que eso también se reafirme con la nueva composición que entre de personas juzgadoras en distintos niveles el 1 de septiembre, y además porque con el tortuguismo de Gertz Manero, quién sabe cuánto tiempo le prepare, le lleve preparar la carpeta de la apelación, ¿no? Pero bueno, creo que otra vez nos duelen las fiscalías y pues nos falta reformar esa tan importante bisagra de la impartición de justicia, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. César Pineda, estamos hablando sobre el tema de Israel Vallarta. Dice H. Bravo, comenta, la Fiscalía se envalentonó como se envalentona con las guardias comunitarias. No resuelven, pero siguen, ya no digo lo demás. Tus consideraciones al respecto, tu opinión acerca de este pronunciamiento de la Fiscalía de, pues, sobre todo, apelar la liberación de Vallarta. Gracias, Marta Olivia. Solo un comentario antes de hablar de Vallarta y de Hertz. Solo quería decir, ya que está Tere aquí, respaldar y mandar mi apoyo total a las integrantes de la Mesa Roja, y que recomendar a toda la audiencia que vea el programa que han sacado esta semana y darles un abrazo fraterno por lo que están pasando. Entonces, solo, perdón el mensaje, pero tú misma, Marta Olivia, has publicado algo importante y me gustaría solo resaltarlo. Ahora, por el lado de hoy, de esta declaración, pues que yo calificaría de infame, me gustaría mejor solo comentar que más que solo el caso Vallarta, que en su persona y en su proceso de detención y después ahora en su proceso de liberación, creo que se devela el carácter estructural del fracaso de la transición a la democracia. Hay que considerar que cualquier democracia no solo se constituye por la alternancia de los partidos, hubo una especie de reforma gigantesca con un brazo muy sólido, con un brazo hipertrofiado, musculoso en relación a lo electoral, y las paulatinas reformas en lo judicial pues nos dejan un estado y una forma de impartición de justicia que hoy no termina, y creo que hoy no termina de consolidarse como un cambio de régimen, a pesar incluso de la reforma al Poder Judicial. Hertz, la autonomía de las fiscalías, la falta de justicia, la falta de certeza, los procesos viciados, nos hablan de un alargamiento de la crisis, de la salida de un viejo régimen y los intentos fallidos de la construcción de otro. Esto solo comentarlo muy brevemente porque me parece que ha habido, bueno, obviamente con la polémica a la reforma al Poder Judicial y en general un balance de cierta comentocracia y de cierta academia liberal que nos hacía parecer como que México estábamos prácticamente en una Suiza norteamericana, gracias a la reforma electoral. Pues estos son de alguna manera las rémoras y lamentablemente, no solo para Vallarta, sino en general para el pueblo mexicano, el fracaso estructural de la transición y en particular pues el fracaso de esta fiscal que hemos visto fracasar en Ayotzinapa, en Teuchitlán, en prácticamente todo lo que también su posición pública, pues prácticamente no hay mucho que recuperar de una fiscalía que hoy podemos considerar prácticamente fallida.
y pues es un elemento bastante lamentable, ¿no? Yo lamento que hoy no solo el fiscal salga como una especie de autoridad, como decía Tere, con una cierta autoridad moral, cuando lo que estamos exigiendo, creo, todos los mexicanos y mexicanas, son resultados de la fiscalía que no alcanzamos a ver. Gracias, César Pineda. Y justamente recordar que hay en el país más de 86,000 personas que están en las cárceles de nuestro país sin tener sentencia, de acuerdo a datos del INEGI, de que tienen de 1 a 10 años de prisión sin sentencia. Y bueno, hablando, ya que estamos en el tema de seguridad, que estamos hablando esto, hay 26 personas que ha entregado el gobierno de México a los Estados Unidos. ¿Se podría considerar esto un acuerdo, una ofrenda, Arturo Cano? Bueno, se puede considerar una decisión pragmática derivada de la asimetría, de la desigualdad con que enfrentamos de manera cotidiana la compleja relación con nuestro vecino del norte. Llama la atención el hecho de que entre la presidenta de la República y su gabinete de seguridad se haya expresado el día de hoy una contradicción, porque mientras la presidenta aseguró que no había habido una solicitud de parte de Estados Unidos para la entrega de este nuevo paquete de BAT hombres, su gabinete de seguridad dijo que sí la hubo, esta solicitud. Hay nuevos nombres en esta lista, aparte de los 26 que ya se habían, 29 que ya se habían entregado, entonces ya suman 55 personas o capos o cabezas de grupos delincuenciales de distinto nivel que han sido enviados a Estados Unidos. Los medios en general han destacado la entrega por esta vía rendija, la llamó hace un rato el abogado Regino en este programa, una rendija jurídica de apelar no a los instrumentos legales que tienen que ver con la extradición, sino a la Constitución y en su parte de la seguridad nacional, para hacer esta entrega que no es extradición, que tiene evidentemente que es debatible por el lado de los abogados, de las personas expertas en la letra de la Constitución y las leyes. Todo esto se da en el contexto pues, de las presiones que Estados Unidos está ejerciendo en materia migratoria y de seguridad, que también se condensan en el aumento de aranceles, todo concatenado en esta estrategia de Estados Unidos, de Donald Trump, su presidente, de ir presionando a México para obtener lo que quiere, para alimentar su narrativa de que se está combatiendo en serio a los grupos ya no de traficantes, sino ahora ya llamados terroristas o calificados como terroristas por el propio Estados Unidos. No es, por supuesto, el escenario ideal para México, porque así como en el pasado yo llegué a comentar que no debería alegrarnos que se estuviera juzgando a Genaro García Luna en Estados Unidos, y no porque no tuviera elementos para ser juzgado, sino porque eso demostraba la incapacidad de las instituciones mexicanas para procesar a nuestros propios corruptos. Lo mismo ocurre en estos casos, pese a que pues, muchos de los personajes que se han ido son personajes que ya estaban fuera de la circulación, otra vez llamando la atención sobre lo expresado por el Gabinete de Seguridad y particularmente por el secretario de Seguridad, pues llama la atención que diga que seguían operando algunos de esos personajes desde la cárcel. Sería interesante preguntarse eso, por ejemplo, respecto de uno de los más relevantes de esta nueva lista, de este nuevo paquete, del profesor Servando Gómez, más conocido como La Tuta, fundador de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios, quien llevaba ya más de 10 años en prisión. Fue capturado en febrero de 2015. La Tuta es muy conocido porque fue uno de los capos más mediáticos. Era
un personaje habituado a enviar mensajes en redes sociales, grababa videos, decía discursos. En Michoacán organizaba reuniones a los que convocaba a todas las personas que extorsionaba para explicarles para qué querían el dinero de la extorsión. Entonces juntaba a los productores de aguacate o a los de limón y todos estaban obligados a ir a sus comilonas, que al mismo tiempo eran asambleas donde les sacaba dinero para ir a combatir a los cárteles rivales, ¿no? Cosas como esa hicieron muy célebre a la tuta. También tenía enemigos ya hasta personales en las fuerzas del orden de México, porque hizo operaciones como una en 2009, por ejemplo, de matar al mismo tiempo a 12 agentes de la inteligencia de la Policía Federal, que habían llegado disfrazados de vendedores, de gente que pasaba allá a los municipios y que los agarró simultáneamente, los treparon en una camioneta, los asesinaron a un grupo de élite de la Policía Federal que estaba al mando del ahora prófugo Ramón Pequeño, uno de los colaboradores de García Luna. Así es, y cómo no olvidar a la tuta, quien declaró que había apoyado a María Luisa Calderón en sus intentos por ser gobernadora de Michoacán en su momento. Y es que él como que no se aguantaba nada, siempre decía y hablaba de todo lo que hacía. Sí. Eso. Y bueno, precisamente esa parte, Tere Rodríguez, a ver, se entregan a estas personas, sucede todo ayer, se empieza a filtrar y ver imágenes y lo demás, y por la tarde el gobierno de los Estados Unidos, por la noche, emite una declaratoria de alerta de viaje para 30 de los 32 estados de México, donde dice que hay, pues prácticamente todo el país existe algún grado de riesgo de inseguridad y pide no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, debido a los altos niveles de violencia y delincuencia. Esto, y hay quienes dicen en el chat, y sin embargo siguen llegando los gringos a México, ¿no? Eso forma parte de esta retórica, de este mensaje y de estos afanes intervencionistas de los Estados Unidos. Sí, sin duda, y creo que también nos da muestra de que el temple con el que se ha comportado el gobierno mexicano ante la figura de Donald Trump y estos gestos de acelerar los procesos de extradición solicitados por esta vía, es parte de esa política del temple, ¿no? De ceder, endurecer el discurso, negociar, esta bilateralidad que tiene, yo creo, una oficina 24/7 en Palacio Nacional y en la Oficina de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces creo que esto que pasó por la tarde, pues demuestra que esa política del temple tiene la grandísima desventaja de que tienes de frente a un tipo poco confiable, con el que no se pueden trazar rutas de acción que más o menos hagan trazable lo que el siguiente paso, ¿no? Pero creo que debería seguir trabajándose por esa línea. Yo no creo que sea un acto, digamos, de sumisión esta entrega. Creo que sí tiene que ver con esta juego, estrategia que están intentando implementar de distensión en momentos que creen que es importante hacerlo, y creo que la entrega de estos capos de medio pelo fue el caso, pero creo que tendría que empezar a pensarse cómo podemos acompañar, que lo ha hecho la presidenta con algunos temas, pero cómo podemos acompañar más agresivamente teje-maneje de la bilateralidad en todas sus aristas, sobre todo la de seguridad y la económica, en defensa de la soberanía y siguiendo con la ruta de la cooperación, acompañarlo de ser más agresivos en una cosa, en la narrativa, porque esto también va a impactar en la política interior estadounidense, que tiene que ver con, así como Donald Trump, y no solo, también en la era demócrata, se ha construido en Estados Unidos el mito, la narrativa de que el problema de la seguridad mexicana
en nuestro país es un asunto suyo porque afecta a su salud pública, porque afecta por la llegada de grandísimas cantidades de psicoactivos químicos muy dañinos. Entonces, han logrado montar la narrativa de que lo que pasa en nuestro país es un asunto suyo y eso les da derecho de interpelar y, dependiendo de la administración, de intervenir de manera como mucho más agresiva y no sujeta a derecho, ¿no? Y creo que deberíamos un poco disputarles esa narrativa, porque hay por lo menos 2 asuntos internos de Estados Unidos que vaya que podemos presentar como asuntos de política interior mexicana, es decir, lo que pasa allá y lo que no hacen allá impacta y nosotros ponemos la sangre. Y me refiero, por supuesto, al tráfico de armas. Entonces creo que todas estas cosas deberían, estas medidas como de seguir por la ruta de la cooperación deberían ir acompañadas de un endurecimiento del discurso de mientras Estados Unidos no haga nada para frenar el masivo envío ilegal de armamento que nutre a las filas del crimen organizado, no puede imponerse en esa posición de exigencia, ¿no? Por un lado las armas y por otro lado, y creo que ahí la presidenta ha sido muy enfática, el problema de salud pública y cuasi civilizatorio que tiene Estados Unidos con el nivel de adicción, ¿no? Como problema interno de México, porque México está sumido en esta crisis de violencia en parte porque Estados Unidos no ha podido frenar el proceso de descomposición social que avienta a miles y miles y miles de personas en Estados Unidos a los brazos del fentanilo. Entonces creo que deberíamos como estudiar una estrategia comunicativa que empiece a simbrar en la opinión pública de fuerzas políticas en Estados Unidos que le empiecen a reclamar a su gobierno que lo que no están haciendo allá por el control del tráfico de armas y por el control de las adicciones le está afectando y está llenando de sangre al territorio mexicano. Nada más. Gracias, Tere. César Pineda, ¿qué decir al respecto de la posición, la postura presidencial? Por una parte, hay una contradicción entre que sí fue entrega a solicitud o no fue entrega. Sin embargo, hay quienes hablan de pues fortaleza y pues no es cualquier cosa enfrentarse a un personaje con bastantes problemas e incluso legales, procesado penalmente como Donald Trump y estar en una amenaza constante. ¿Cuál debería ser la actitud o ha sido la correcta hasta ahora de acoso hacia la presidenta Sheinbaum? Yo creo que Sheinbaum se enfrenta en efecto al personaje, pero el personaje está subido en un trono, y en un trono estructural donde México habíamos sido subordinados por los largas 4 décadas de neoliberalismo y especialmente por el TLC. Es decir, es muy difícil separar el ámbito de la seguridad. Además, Estados Unidos lo ha considerado siempre parte de su geopolítica regional, no solo ser parte de Norteamérica en términos comerciales, sino en términos de seguridad. Esto no es nuevo, pero se monta efectivamente un tipo que no solo no es confiable, sino que no conocemos en realidad hasta dónde quiere llegar este plan que es abiertamente intervencionista. Pero esa estructura no solo es de una dependencia en términos del crimen organizado, de migración, sino esencialmente, pues todos sabemos que somos dependientes energéticamente, seguimos importando gasolinas, es una dependencia alimentaria, seguimos importando el maíz amarillo y se nos impuso recientemente un fallo en contra de la protección contra los organismos genéticamente modificados. Tenemos dependencia financiera, es decir, cerca del 60, si no me equivoco, por ciento de las inversiones que llegan a México son de estadounidenses. Es turística, cerca del 68% de los turistas que entran a México, son cerca de 35 millones de personas, son de Estados Unidos, e industrial, es decir, que es con la que ha jugado con la sartén por el mango en relación a los aranceles y en relación al empleo que crea la industria automotriz norteamericana que en realidad produce en México. Entonces, si vemos el marco estructural, por eso menciono estos pilares o estos escalones donde está subido este pequeño reyesuelo,
tiene pues muchas condiciones para negociar de manera asimétrica con México. Yo creo que Sheinbaum, a pesar de estas contradicciones que son pues preocupantes, pero creo que Sheinbaum hace lo que puede en medio de una estructura donde prácticamente el neoliberalismo no le dejó margen de maniobra ni podemos negociar en términos un poco más equitativos, además de la frontera y de que sea Estados Unidos, es decir, la potencia militar y política más importante. Entonces, en ese sentido, creo que hay que dosificar nuestras variables de análisis de antes, que teníamos una relación, pues, aunque subordinada y dependiente, era una relación bilateral pues más o menos coincidente con los cánones de las relaciones internacionales, pero debemos entender que hemos entrado a un nuevo orden donde Estados Unidos define cómo se va a relacionar de manera unilateral con cada uno, que es lo que ha sucedido con la política de aranceles en el caso de Europa, en el caso de China, en su confrontación con Lula. En fin, lo que estamos viendo es muchas derivaciones nuevas de una reformulación, aunque la política efectivamente con México siempre ha sido, no es nueva, la forma de abordarlo, el rompimiento práctico de la diplomacia, el intervencionismo público, abierto, justificado, ideológico, pues sí es algo que por supuesto se ha recrudecido, ¿no? Es decir, y en ese sentido creo que aunque haya fallas en el gobierno de Sheinbaum o contradicciones, creo que es el momento, la oposición ha jugado con fuego al estar hablando de atizar la intervención estadounidense o ciertas acciones estadounidenses en contra del país, porque creo que es un momento muy riesgoso, es un momento muy peligroso. Creo que sí se necesita cierto cierre de filas político alrededor de la presidencia, pero también efectivamente quizá explorar nuevas formas de quebrar lo que se está convirtiendo en un consenso en la clase política estadounidense, en efecto, que es México como problema y México como un problema que debe solucionar Estados Unidos. Y creo que el cabildeo interno no basta con el discurso nacional, no basta con los mensajes que se envían a Estados Unidos desde la mañanera, se necesita quebrar ese consenso y que para Donald Trump sea imposible seguir avanzando en una política intervencionista. Gracias, César Pineda. Y bueno, vamos a nuestro siguiente tema que refiere que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. También señalar que Peña la dejó en 41.9%. En 2022 estaba en 36.3% y hoy está en 29.6% de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y un factor determinante es el salario mínimo, la política salarial y los programas sociales. Arturo Cano, parece como un poco una buena noticia dentro de tanto. Bueno, es una buena noticia para el conjunto del país y también es una buena noticia para la 4T, porque esto le da un importante impulso narrativo, hace realidad o aterriza en cifras que difícilmente podrán ser cuestionadas desde la oposición, a menos que ya han decidido también desacreditar al INEGI, que es una de las pocas instituciones que respetan aún. Es muy difícil que vayan a lanzarse a decir que esto es mentira. Tiene unas horas apenas este anuncio de esta nueva medición de INEGI hecha con la metodología, con los instrumentos que utilizaba el ya desaparecido Coneval, y ya empieza en las redes sociales y en los chats que algunos amigos amablemente comparten, las explicaciones de mentes anti-4T que dicen, no, bueno, pero de todo eso lo vamos a pagar tarde o temprano, es resultado del regalo de dinero, algún gobierno en el futuro va a cargar con la deuda y con todo el desastre derivado de este nuevo esquema, entonces algo ficticio, en fin. Bueno, lo que parece muy evidente es que esta oposición está negada, condenada a no entender que los términos del debate han cambiado. Mientras
la aprobación de la presidenta es altísima, una cosa que nos podríamos explicar por el mejoramiento de las condiciones de vida de tantas personas. Desde el lado opositor, no solo se minimiza, de plano se ignora en términos generales este tipo de noticias para concentrarse en la discusión ahora de la reforma electoral. Ya pasó el tema de los salvadores del Poder Judicial y ahora vienen los salvadores de lo que queda del INE, así lo formulan, o de un sistema electoral que siguen añorando. Hay una discusión entre los especialistas en la medición de la pobreza que no es de ahora, tiene ya décadas este debate de cómo hay que medir la pobreza solamente por ingresos o como en este caso que estamos recibiendo la información de la medición de la pobreza multidimensional que toma en cuenta otros factores, pero estas cifras de INEGI que ya se habían anticipado en otros estudios muestran que la principal razón para que millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza es el aumento de los salarios y no los programas sociales. O sea, podríamos hablar de que 14.4 millones de personas reciben programas sociales y solo una parte de ellas abandonó esa condición debido a los programas sociales. El principal factor es el aumento del salario. No está ocurriendo nada nuevo. Debe haber sido en 1990 que en un foro público de discusión que se hizo en San Ángel, si mal no recuerdo, en un teatro que tiene ahí la alcaldía de Álvaro Obregón, un Rogelio Vizcaíno, que entonces era un alto funcionario de Pronasol, el segundo o tercero al mando, dijo para acabar con una discusión, dijo, la mejor política social es pagar mejores salarios. Pues eso, tan sencillo, no lo entendieron durante mucho tiempo los sucesivos gobiernos que bajo las banderas del neoliberalismo pasaron por nuestro país, porque mantuvieron como un mito y como un ingrediente inamovible el castigo a los salarios, con el argumento de que aumentar el salario mínimo iba a provocar inflación y que entonces eso mismo nulificaría los aumentos. Pues se han dado aumentos superiores al 100% en el ingreso mínimo y no ha ocurrido esa anunciada catástrofe que tanto tiempo dijeron los neoliberales. En términos llanos, yo creo que lo que estamos viendo en las encuestas de aprobación de la presidenta es un reconocimiento de la mayor parte de la población a que algo de la 4T está funcionando. ¿Qué está funcionando? Pues lo que le lleva dinero a los bolsillos de las personas. Y lo dijo alguna vez García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, transformación o cambio que no se refleja en los bolsillos de las personas puede ponerse en duda y terminará tarde o temprano echando a la gente a los brazos de la ultraderecha. Bueno, esperemos que esto no ocurra aquí, hay un cambio ahí ojalá desde el flanco opositor se quisieran discutir estos temas, porque habría mucho que discutir sobre la pobreza. O sea, si los programas sociales no están contribuyendo a una disminución o a sacar de la pobreza a más gente, ¿qué está fallando en los programas sociales? ¿Cómo hay que reenfocarlos? ¿A qué tipo de personas deben atender? ¿Qué pasa con la disminución de los pobres en extremo o miserables, que es donde menos reducción se ve? Pese a que según esta medición hay 2 millones menos de pobres en extremo. En fin, habría muchas cosas que debatir al respecto, pero desde el flanco opositor parecen no entender que los términos del debate nacional ya son otros y siguen enfocados en una defensa etérea, pues de algo que sencillamente añoran como título de revista, ¿no? El requiem de la transición, violines. Violines más tristes al fondo. Y precisamente esto, Tere Rodríguez, vamos a poner un gráfico de Luis F. Munguía, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
donde señala claramente, en este caso, dice, con la publicación de los datos de pobreza hemos calculado nuevamente cuál ha sido el impacto del salario mínimo. Los resultados son sorprendentes. De los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, 6.64 se deben exclusivamente al salario mínimo. Y también señala nuestro análisis en el siguiente tuit. Nuestro análisis nuevamente nos da un efecto positivo y fuerte del salario mínimo, tanto en la tasa de pobreza como la tasa de pobreza por ingresos. Y con estos números sabemos que por cada 10% que aumentó el salario mínimo, la tasa de pobreza se redujo 0.52 puntos porcentuales. Mal día para la oposición, Tere. Y mal día para sus intentos de revivir al muerto neoliberal, ¿no? Creo que lo que estamos discutiendo hoy es una confirmación empírica fehaciente de que la desneoliberalización agresiva de la economía rinde efectos muy rápido en el bienestar de las personas, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el lapso de un sexenio, se pudieron sacar de la pobreza a 14 millones de personas en el lapso de un sexenio, es decir, es muy poco tiempo. Y eso tiene que ver con el éxito que tuvo la política desneoliberalizante en dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el centro de este asunto, que es la política salarial. El salario es lo que impacta de manera más importante, de manera directa, en el bienestar de las personas, y el papel del Estado como motor de bienestar social a través, en este caso, de programas públicos universales, ¿no? Entonces creo que hay que cacarearlo mucho porque mientras que los sexenios neoliberales, en el de Fox hubo una pequeña disminución de la pobreza, pero venía saliéndose de un muy importante aumento en el sexenio de Zedillo y una tendencia que venía desde el de Salinas. En el de Peña Nieto hubo otra vez un intento o por lo menos de atemperar, pero muy poquito, de ponerle un curita al aumento muy importante que se dio en el funesto sexenio de Felipe Calderón. Es decir, las cuentas globales de la así llamada era neoliberal eran muy malas en términos del bienestar de las personas y del engrosamiento de las filas de la pobreza y de la extrema pobreza. Entonces creo que hay que cacarear mucho que el cambio de hipótesis funciona y que hay que cacarearlo para adentro, hay que cacarearlo porque de eso también y sobre todo de eso se alimenta el arrastre popular de la Cuarta Transformación. Claro que también tiene que ver el desplazamiento hacia la izquierda del sentido común y la batalla cultural y la lucha por las narrativas, pero sobre todo tiene que ver con que la gente vive mejor, porque mucha gente vive mejor. Falta mucho por andar. Hay que, creo que también reconocer que estos datos se dieron en tiempos de pandemia, o sea, pandemia de por medio y además sin reforma fiscal progresiva. Imagínense, o sea, yo ya vi burro, se me antojó viaje, imagínense qué números tendríamos si el esfuerzo de redistribución social desde el Estado estuviera acompañado de una recaudación posibilitada por una reforma fiscal progresiva, ¿no? Creo que no sobra decir que se lo leía, me parece que a mi estimado Mario Campa, que el sector de la pobreza extrema, aun cuando disminuyó en 1.8 millones, pues es muy grande, ¿no? Es decir, que 6.9 millones de mexicanos, mexicanas, es decir, casi 7 millones de mexicanos vivan por debajo de la línea de la pobreza extrema, es un asunto que debería llamar todas las atenciones de la política pública. Y recupero esto, me parece que de Mario Campa, me puedo estar equivocando, pues es muy difícil hacerlo si seguimos solo en la hipótesis de la universalidad de los programas sociales. El amparo de la universalidad redistribuye, ya lo vimos, ya impactó en los números, pero necesitamos, por ejemplo, ver la formalización de la economía, de que más gente abandone el esquema informal al que no llega de manera directa el aumento salarial. Es decir, hacen falta políticas focalizadas que ayuden a acelerar el ritmo en lo que tiene que ver con la disminución de la pobreza extrema. Pero creo que son cuentas alegres y creo que hay que cacarearlas mucho porque de eso va, creo, la posibilidad de que en México estemos muy vacunados contra el regreso de la reacción y la derecha.
Gracias, Tere Rodríguez. Y precisamente de Mario Campa tenemos ahora sí que estado de Facebook. Yo sigo diciendo tweet, un tweet donde señala que sigue para el combate a la pobreza. Sigue blindar los avances, señala aquí, a ver, blindar los avances, número 1. 2, meter segunda en la atención de la pobreza por carencias donde persisten retos. 3, erradicar la pobreza extrema, hoy en un mínimo histórico de 5.3%, donde cuesta llegar con transferencias universales. Y bueno, también en otro tuit más abajito dice, ayudaría a erradicar la pobreza extrema, que es de lo que hablaba Tere Rodríguez. 1, no regresar al pasado. 2, redoblar programas de alimentación, en especial en zonas urbanas marginadas, vivienda pública y cuidados. 4, de ser pegajosa, focalizar alguna transferencia monetaria. 5, legislar el pleno empleo garantizado. Esto es lo que nos dicen. César Pineda, ¿qué otros detalles hay? Se ha hablado tema pobreza, pero también se habla de desigualdades graves, de una brecha enorme, muchos ricos en México y los pobres, pues ahí siguen siendo más pobres. ¿Qué decir al respecto? Primero, antes de tu pregunta, decir que creo que el resultado que se alinea con varios progresismos, con otros gobiernos progresistas latinoamericanos, especialmente el de Brasil, el de Bolivia, que entregaron cuentas muy positivas en relación a la reducción de la pobreza, nos permite yo hablaba en la anterior intervención sobre los márgenes donde los gobiernos progresistas y especialmente el mexicano no puede hacer mucho, y creo que en este caso es el margen de maniobra donde han avanzado más. Es efectivamente, por decir así, la joya de los avances de la Cuarta Transformación, que además tira por la hecha, elimina por completo la tesis también de cierta academia neoliberal que planteó que la democracia una democracia minimalista, se podía desatender y desvincular, desacoplar de la igualdad económica. Es decir, está claro que la estabilidad política de las democracias se basa no solo en que las élites roten entre partidos, roten entre sí, se repartan el poder entre sí, sino que requiere un vínculo no solo horizontal entre las élites, sino vertical, entre las clases dominantes, los grandes capitales y las clases trabajadoras. Y que ha sido el neoliberalismo el que ha puesto, curiosamente, estamos en la antesala de una reforma electoral con la que la oposición sigue con los ojos cerrados, sigue autovictimizándose, como si estos 30 años no hubieran producido precisamente un desacoplamiento entre los votantes y sus representantes frente a resultados catastróficos. Y esos resultados catastróficos son no solo desigualdad, sino una pobreza gigantesca, porque el votante también quiere resultados y mando económico. Es decir, la democracia no puede ser una cáscara vacía de solo procedimientos electorales de élites, eso a quién le interesa, sino evidentemente de mejoramiento de los niveles de vida y de resolución de las problemáticas de la gente de a pie. Hoy la oposición sigue efectivamente sin entender lo que le pasó, y lo que le pasó es que ellos mismos dinamitaron las propias bases de su renovación, dinamitaron sus propias bases sociales de apoyo. Y esto por esta perspectiva ciega, dogmática, de que la distribución de la riqueza la haría en sí misma el mercado. Entonces eso está hoy totalmente corroborado por esta mejor distribución de la riqueza, o mejor dicho, de la salida de la pobreza de millones de mexicanos. Yo completaría, haciendo efectivamente como en frente a la pregunta y frente a también lo que dice Tere, como en el paquete completo, creo que sería muy importante una reforma que no solo le cobre los impuestos pasados. En México era una excepción, no solo no tiene altos impuestos y recauda poco de los ricos, sino que además los ricos no estaban pagando, y sabemos que la 4T avanzó en muchas empresas y en muchos sectores a recuperar lo que en realidad debían. Pero evidentemente el paquete completo tendría que ser distribuir la riqueza, efectivamente con impuestos pues, que sean un poco más progresivos,
Creo que el paquete completo no solo implicaría eso, implicaría fortalecer también otras formas de economía, porque frente a lo que decía Tere de la informalidad, hay que entender que en México una enorme parte de los sustentos familiares vienen también de economías de autosustento, de economías tanto campesinas como del propio trabajo, que le llaman informal, pero a veces simplemente no está registrado en Hacienda, pero es mucho trabajo, desde trabajadoras domésticas, pintores, diableros de la Merced, en fin, una enorme capa social, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, que sobreviven con muy poco, pero sobreviven con trabajo digno. Ese es trabajo digno, y fortalecer las economías, al menos en el caso del ámbito rural, fortalecer economías comunitarias que hoy no pueden competir frente al enorme mercado mundial y las grandes corporaciones que han cooptado, digamos, los mercados de cereales, los mercados productivos agrícolas, sería una forma también distinta, por decir así, de combatir la pobreza con las capacidades propias comunitarias, con las capacidades propias de lo que Armando Bartra llama los campesinos, porque hay una gran organización detrás de los pueblos que están asfixiados, ahora con un poco de apoyo también con los programas, efectivamente, que respiran con eso, pero que centrarlo en el desarrollo comunitario y no solo en la productividad campesina, podría ser lo que yo pensaría o soñaría, es completar una forma de salida de la pobreza que establece, fortalece, nutre capacidades colectivas de organización de economías alternativas, economías comunitarias, economías autónomas. Ese sería mi mayor deseo. Y solo comentar para finalizar que creo un poco lo que planteaba Arturo, en el sentido de que evidentemente es cierto que la popularidad también de la presidenta recibe de alguna manera una herencia positiva en ese sentido de la anterior gestión. Es también parte del legado de López Obrador, pero yo diría que Sheinbaum, y aquí sería importante decirlo, creo que ha demostrado un liderazgo muy importante, un liderazgo que además tiene que enfrentar a un señor misógino, imperialista, naranja también, y transfóbico, que creo que lo está haciendo muy bien y que adicionalmente podemos encontrar pues una restitución de la confianza de los gobernados en sus gobernantes, no solo porque les reparten dinero, sino porque ven liderazgo en un momento muy, muy difícil para el país. Entonces, en ese sentido, creo que la cuarta transformación, en efecto, hoy tiene pues un importante varios puntos a su favor. Gracias, César Pineda. Y bueno, ya estamos llegando casi un poquito al final de la mesa. Tenemos un tema pendiente y podemos abordar ese tema y agregar de una vez, ahora sí que pegarle su postrecito. El tema es fuerte, es cómo han sido asesinados en Gaza más periodistas que en la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese dato es estremecedor y es importante destacarlo. Y sobre todo, bueno, todo lo que se está viviendo allá en Palestina y toda esta situación. Ha habido una serie de eventos en la Ciudad de México para recordar a precisamente Anas al-Sharif, quien era pues el rostro de la guerra en Gaza para millones y bueno, fue asesinado hace unos días. Arturo Cano. Pues realmente lo que está ocurriendo en Gaza pone a prueba cada día, cada hora nuestra capacidad de indignación, nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad para mirar hasta dónde puede llegar la maldad humana y el terror de un gobierno. Entonces, pues creo que simplemente habría que decir que qué bueno que colegas periodistas mexicanos hayan reunido el día de ayer para no dejar pasar en blanco este crimen más reciente, y por desgracia, pues todo parece indicar que tendremos que seguir insistiendo y manteniendo nuestra capacidad de indignación, porque no parece que haya señales de que la barbarie vaya
vaya a detenerse en aquel rincón del mundo. Arturo, ¿quieres decir tu postrecito de una vez? No, pues nada más le quería seguir con el tema de la pobreza y los salarios, porque ahí hay muchísimos ángulos y... Arturo, están pidiendo que digas de tus vacaciones. Si quieres, hagamos la reflexión de Palestina, nos vamos, hacemos la reflexión y regresamos mejor contigo, porque yo también tengo ganas con ese bronceado que traes ahí, se antoja, Arturo. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué decir de este tema? ¿Qué decir, qué hacer? Ayer la presidenta dijo que, estaba muy terrible lo que estaba pasando por allá. Así. Yo creo que no podemos dejar de hablar de Palestina, pero no podemos hablar de Palestina y de lo que ocurre en Gaza sin volver a decir que Netanyahu opera con la impunidad con la que opera, en parte porque a escala internacional no ha habido el golpe de valentía que se requiere para decir al diablo la geopolítica, hay que romper relaciones con el Estado genocida de Israel. Mientras que cada líder que esté conmovido, auténticamente conmovido, como no dudo que esté la presidenta Claudia Sheinbaum, por la atrocidad que estamos viendo, mientras que cada líder que, como seguramente ya lo está, esté conmovido y indignado, siga pensando que no hay modo, esto va a continuar. Por supuesto que lo que pasa en Gaza no depende de lo que haga o no el gobierno de México. Pero lo que está pasando en Gaza sí depende de lo que haga o no el gobierno de México, más el gobierno de Italia, más el gobierno de China, más el gobierno de Francia, más el gobierno de España. Y es obligación ética de todos y todas nosotras exigir desde donde estamos que hay que parar esto. Creo que lo hacemos cotidianamente desde otros lados, pero hay que exigirle a quienes dirigen los destinos de nuestra nación que voltemos a ver a Gaza y digamos, ya no más. Esto no es un asunto de geopolítica, esto es un asunto de humanidad. Bien, en la Facultad de Ciencias Políticas hay una iniciativa muy bonita, contarles rápidamente que hay una iniciativa muy bonita que se llama Huelga de Contenidos por Gaza, en la que durante esta semana que la UNAM está empezando clases, algunas profesoras, profesores nos hemos convocado a la tarea de ponernos en huelga de contenidos y les comparto muy rápidamente partecita chiquita de la justificación. Las semanas antes de iniciar el curso escolar en México, algunas profesoras compartimos de manera informal una fuerte inquietud. ¿Cómo íbamos a empezar nuestras clases conviviendo con un genocidio? ¿Cómo mantener la normalidad que se nos exige y seguir produciendo conocimiento? Y sobre todo, ¿qué sentido tendría hacerlo en medio de una masacre que pone en cuestión las bases mismas de la vida humana? En el fondo de estas preguntas aparecía la del papel de las instituciones educativas. Pensamos que en lugar de reproducir la normalidad deben ser lugares de creación de pensamiento y acción crítica. Pero también partíamos de una certeza desoladora. Cuando el genocidio en Gaza se haya consumado, las palabras, esas mismas que usamos en las aulas para comunicarnos, cultivar y defender las humanidades o las ciencias sociales y políticas, habrán perdido su sentido. Nos preguntábamos cómo será posible volver a hablar de la libertad o de los derechos sociales y humanos, cómo imaginar o exigir una buena vida cuando el horror se impuso con total impunidad. Y convocados por este tipo de reflexiones, pues un grupo de académicas hemos estado en nuestras aulas iniciando este semestre hablando solo de lo que ocurre en Palestina, y pues eso, no dejemos de hablar de Gaza. Como postrecito, pues compañeros, mi más sincero agradecimiento, muy sentido, de veras han sido días desgastantes, muy estresantes, pero también muy reconfortantes, de que haya gente que se aviente a decir, ya no más acoso digital, tenemos que expulsar de la izquierda estas prácticas que son el caldo de cultivo del enemigo, no nuestro. Y ya, muchas gracias, de verdad, César, Marta Olivia, muchas gracias, compañeros, por el espacio que le han dado a esto y por entrarle, y gracias.
Gracias, Tere Rodríguez. Aquí está. César Pineda, tu postrecito o tu tema, ahora sí lo que quieras posicionar, y luego le vamos a dejar la palabra a Arturo Cano para que se extienda. Adelante. Sí, muy rápido. Solo decirle quizá a la audiencia que debería buscar, si no la han leído ya, la carta de este reportero, porque fue una carta pues, de despedida. Él sabía que podía morir y solo leerla es desgarrador. Simplemente es algo que efectivamente no habíamos podido ver. También decir que las imágenes de las últimas semanas de Israel utilizando el hambre como arma de guerra han roto el consenso mundial, ha ido demasiado lejos, y si es que no ya había ido demasiado lejos, cometiendo genocidio. Incluso un famoso hijo, el hijo de Krause, ha dicho que Israel se equivoca. Mi mensajito desde aquí sería: no, señor Krause, Israel no se equivoca, Israel comete crímenes de guerra, Israel no se equivoca, Israel comete genocidio y habría que decirlo. No basta hoy con ya mandarle un mensaje a Israel de que se ha equivocado. Hoy Israel está cometiendo genocidio y cualquier forma de decirlo de una manera menor, sin sus palabras, es seguir justificando y alentando el asesinato masivo de bebés, de periodistas, de mujeres, de doctores. Creo que hoy el mundo depende de las fuerzas que nos oponemos hoy al genocidio en Gaza en todo el mundo, y estas fuerzas, aunque han sido gigantescas en muchos países, siguen siendo insuficientes, y la tarea que tenemos es masificar aún más y ser aún más en contra de lo que nunca debió suceder, que es el inicio del genocidio en Gaza. Y solo comentar, para no, o sea, mi postrecito, si le llamo así, es solo anunciar que frente a eso, también en el grupo de Académicos con Palestina estamos preparando toda una serie de programas educativos, formativos, informativos, que se llamará Palestina Espejo de Nuestra Humanidad, y ojalá y la audiencia de Astillero y bueno, todas ustedes puedan ayudarnos en su momento. Lo anunciaremos para revisar el largo historial de apartheid, de genocidio, de violaciones a los derechos humanos y de despojo que ha sufrido el pueblo palestino, no solo a revisar la historia, sino a revisar con una treintena de académicos, analizando cada dimensión, desde la geopolítica, el despojo, el surgimiento de Israel, en fin, prácticamente todos los temas que hagan sensible este tema y que nos ayuden a seguir hablando de Gaza. Gracias, César Pineda. Y ahora sí, aunque él quiera hablar de pobreza, nosotros queremos que nos hable de vacaciones. No es cierto, Arturo Cano, ahora sí tú, por esta ocasión y por la bienvenida, tu postrecito. Mira, amanecí un día en la ciudad de Lima, caminé unas cuadras, me encontré un puesto de periódicos. El día anterior había sido el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, que tiene el récord de contar con 0% de aprobación. Y pues eran una veintena de periódicos los que estaban ahí exhibidos en el puesto de periódicos. Me llamó la atención el titular del diario La República, que resumía a todos, porque decía algo así como: lo mejor del mensaje de Dina Boluarte, y la cabeza en letras grandes decía: ya se va. Mi visita por ahí, además de admirar la siempre reconfortante cultura inca y los antecedentes preincaicos de esa maravilla que son las zonas arqueológicas del Perú, pues mi antecedente fue un viaje hace 30 años periodístico, en el que me tocó incluso una entrevista con Alberto Fujimori, un personaje temible al que le pregunté en aquella ocasión. Yo ya sabía la respuesta, pero quería escucharlo de su boca: ¿quién había diseñado el traje con el que presentaron a Abimael Guzmán en una jaula, como si fuera un pájaro, con un traje a rayas, como los de los Tres Chiflados? Claro que dijo que él lo había diseñado, y refirió a un intelectual peruano para decir: bueno, fulano dijo que solamente hay dos personas que entienden al Perú, Abimael Guzmán y el chino Fujimori. Y a Guzmán ya lo tengo preso. O sea, el señor estaba diciendo: yo soy el único que entiende al Perú.
pues 30 años después o 31 años después ha cambiado muy poco, es otro país, pero es el mismo país en algún sentido. Y si aquí nos lamentamos de la desgracia de nuestra clase política, chútense Perú, donde seguramente en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, son en abril del 26, habrá más de 30 partidos y volverá a ser candidata Keiko Fujimori, la hija del represor, asesino y corrupto Alberto Fujimori, que murió fuera de la cárcel solamente porque lo dejaron salir por razones humanitarias. Es una situación realmente muy difícil la que atraviesa la izquierda, el conjunto de movimientos que llevaron al poder a Pedro Castillo, que sigue preso de manera ilegal. Ese golpe contra el presidente Pedro Castillo se saldó con actos represivos encabezados por esta señora Dina Boluarte, 5 decenas de muertos en esos actos represivos. Y me tocó estar durante las fiestas patrias, donde hubo algunas protestas de familias de las personas asesinadas durante esos episodios. Y por desgracia pude atestiguar que pues eran apenas unos cuantos centenares de personas las que se estaban movilizando para demandar justicia y memoria, lo cual indica pues que la represión tan brutal sí desarticuló al movimiento social. Por ahí me paré en la Feria del Libro y me tocó conocer, ya se los comentaré en algún momento, el libro de un hombre peruano que fue cuñado del Che Guevara, que cuenta su propia experiencia en el MIR, en el movimiento de izquierda revolucionario, hermano de Hilda Gadea, que fue esposa del Che. En fin, eso ya se los contaré en otra ocasión. Muy bien. Gracias, Olivia. Muchísimas gracias, Arturo Cano. Como decía Tere, pues sí, te extrañamos esas pláticas sabrosas, esas crónicas que nos haces, que nos compartes cada semana. Gracias por esta vez a la mesa, a Arturo Cano, Tere Rodríguez, César Pineda, todo nuestro apoyo para ustedes, Tere. Gracias. Abrazo. Abrazo. A la mesa roja. Gracias. La mesa roja, sí, la mesa roja para noticiar aquí. Ay, Dios, ya te pondrás al corriente, Arturo Cano. Sí. Gracias.